Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Gracias por estar en otro video. Hablemos sobre los colores más elegantes que veremos en otoño y que se recorren al invierno. Es decir, si estás buscando cómo vestir elegante, vestidos para fiestas, vestidos para verte más atractiva, espectacular y más femenina, pues este es el video. Me llamo Daniela y muchísimas gracias por estar en este canal. Y ya sabes, por ahora tenemos videos de martes de belleza todo el mes de octubre y noviembre, y tenemos jueves y domingos de moda. Membresía sigue abierto para que te unas, está aquí abajo al lado de suscribirse, y ahí vemos un contenido totalmente diferente. Así que, chicas, vamos a comenzar. En primer lugar tenemos el Dusty Rose, palo de rosa, que es ideal si estás buscando vestidos que sean para la medianoche, para la tarde, inclusive para el día, y que sean con telas vaporosas. Me parece que queda fenomenal, lo vimos ya en los desfiles. Muchos desfiles se vieron este tipo de colores que son un poquito más tenues, no tan profundos, y que van perfectamente con esta tendencia bohemia que vimos en Chloé. Toda esta fantasía de telas volátiles y de sueños. Estamos hablando de muchos vuelos, estamos hablando también de telas satinadas, estamos hablando de sedas, estamos hablando de momentos muy elegantes, vestidos muy elegantes, y este es uno de los colores que más favorecen a cualquier tono de piel, ya sea si eres blanca, te va a dar un pop de brillo. Te recomiendo los satinados y los que tengan un poquito de texturas más brillosas. Si eres de pieles más profundas, pues la verdad es que cualquier color se te va a ver verdaderamente hermoso porque va a destacar. Creo que es uno de los tonos que iluminan el rostro, y me encanta el manejo de drapeados, vuelos y con caídas muy vaporosas que son sumamente elegantes, muy en tendencia. Lo vimos ya en los desfiles, que al final les vuelvo a dejar toda la lista de reproducción de desfiles y de tendencias que vemos, ya saben, bolsos, accesorios, todo lo que tiene que ver con lo que se va a utilizar este otoño-invierno 2024, que inclusive este es uno de los colores que toda la vida puedes llevar. Si quieres vestir elegante, siempre ten a la mano un vestido que esté en un tono rosado, que sientas que te va muy bien, porque lo vas a poder utilizar con un corte básico durante toda la vida. Yo sé que todas estamos esperando cierto color que veremos tantos vestidos de noche esta temporada, pero bueno, quiero enseñarles otro color que también es sumamente elegante, que es el azul medianoche, que es un buen reemplazo cuando no quieres utilizar negro. Todas sabemos que The Little Black Dress, el vestidito negro, siempre es infalible. Sin embargo, si quieres darle un twist y quieres darle como cierto tono profundo que se ve increíble también combinado con el negro, ya se los he expresado varias veces, es el azul profundo o medianoche. Para mí es uno de los colores más elegantes que puedes utilizar tanto de día como de noche, sumamente formal, empodera, es un color que te va a hacer notar y que muchas veces va a sobresalir al negro porque tiene ese fondo frío que te hace brillar y que te hace ver diferente a si trajeras el simple vestidito negro. Siempre va a ser más elegante, lo vimos tanto en Dries Van Noten como en los vestidos que nos enseñó Kate, y creo que también es un gran color para utilizar texturas satinadas, brillosas, sedas, todo este tipo de brillo, y también para utilizar básicos estructurados, es decir, ese vestido, por ejemplo, los que enseña siempre Victoria Beckham, ella siempre utiliza este tipo de tonos. También Carolina Herrera le gusta mucho utilizar el azul profundo, el azul medianoche, que muchas veces se puede hasta confundir con el negro. Sin embargo, si tú utilizas una textura, un satín o algo brilloso, le vas a dar ese pop de color y ese juego diferente al negro que normalmente no tiene. Es un color que verdaderamente es elegante, le va a todos los tonos de piel y te va a hacer lucir espectacular y diferente. Hablemos ahora del tinto burdeos, este color muy similar a lo que yo traigo, o es una de las variantes.
claro, el rojo vivo es uno de los colores también más elegantes de toda la vida y que pueden existir. Sin embargo, ahorita tenemos la variante que es un rojo más profundo, un tintos, un burdeos, que creo que puede ayudarte a darle un twist a tu ropa, ¿no? Que se vea diferente, que te veas con más personalidad. A lo mejor no es tan vivo y alocado como el rojo, pero sí tiene esa seriedad y esa elegancia. Es lo que me gusta de los tintos. Me parece que dan mucho carácter y enfatizan mucho la personalidad. Si bien el rojo da alegría, este rojo profundo te va a dar más seriedad y un punto de elegancia que no es comparable. Me parece que estos dos tonos son verdaderamente elegantes, pero si quieres ir o con un color de moda y con un color elegante, o si quieres vestir en tendencia, pues el tinto o el burdeo será un gran color. Los vestidos de noche, bueno, obviamente los veremos por todos lados, satines, encajes, vuelos, transparencias, todo lo que está de moda y todo lo que les expliqué en mis videos de tendencias de moda que vimos con Prada, con Chanel, con Miu Miu, con Ferragamo, con todos los desfiles verdaderamente de las casas de alta gama como la casa Dior. Pudiera nombrar muchísimas casas que utilizaron este tono como su básico, ¿no? Como la base de sus desfiles. Sin embargo, sí tengo que decirles que es un tono que lo pueden disfrutar tanto de noche como de día, ¿no? Porque también estamos viendo tiendas como Zara, como Mango, como H&M, tiendas del High Street que están vendiendo absolutamente toda la colección en una de estas variantes, ya sea burdeos, tinto, rojo oscuro, ¿no? Cada quien tiene la interpretación de la profundidad del color, pero bueno, lo vemos desde prendas como jeans, blusas, blazers, trajes, hasta la alta costura. El verde olivo o el verde aceituna, que vamos a enfocarnos un poquito más a la aceituna, es una de las grandes tendencias de este 24-25 y es uno de los colores más elegantes. Es un tono sumamente elegante que debo de decirles que si tienes un subtono amarilloso no es tu color ideal, pero va a haber muchas variantes que se van a ir más al olivo y no tanto a ese subtono amarilloso o mostaza que podemos ver. Me parece que es un color sumamente bien logrado porque no es el básico olivo árbol que vemos durante los inviernos o que vemos mucho en invierno, sino es un tono perfecto de transición porque lo dicen las hojas, ¿no? Cuando la hoja va por el otoño pasa por ese color, esa naturaleza que vemos en esos tonos. Así que es un gran color otoñal, es un gran color si quieres probar un color nuevo al vestir elegante. Si quieres vestir elegante y moderna y en tendencia, este pudiera ser una gran opción porque no todo mundo se atreve, ¿no? Es como cuando dicen que al vestir en amarillo tienes que tener cierta seguridad. Bueno, este es uno de esos tonos. Sin embargo, es un tono muy bien logrado que lo puedes arrastrar si tú quieres a lo mostaza o más a lo verde, dependiendo de tu tono de piel. Y lo veremos también mucho en tejidos. Los tejidos creo que serán también un gran básico en tu armario, que obviamente lo es en todo armario de otoño-invierno, y creo que lo puedes extender a tus trajes de noche, lo puedes extender a blusas que tengan este tono y que te van a hacer ver verdaderamente excepcional. Abrigos también sería un gran tema para este tono porque te va a llevar a otro tipo de combinaciones y ropa que vas a tener en tu armario, es decir, lo puedes combinar con cafés perfecto, con negros, con todos los tonos de verdes, sin caer en el verde militar de toda la vida, que siempre lo asociamos, ya saben, con combat boots, con pantalones cargo, con una moda un poquito más urbana y del día a día. Así que te recomiendo, déjame aquí si es un color que te atrae, lo ves difícil o crees que no es lo tuyo.
Y finalmente les tengo el marrón chocolate, que obviamente evoca a todo el minimalismo o la parte minimalista que hubo en los 90s. Lo vimos tanto con Saint Laurent, con Miu Miu, con Philosophy. Vimos como muchas casas de moda que verdaderamente se agarraron de este tono de lujo que a tantas personas les gusta. Y también le vimos como varias opciones, ¿no? Creo que es ideal para esa falsa piel, para la piel vegana o para la piel. Lo vemos también perfecto para las partes bajas, para los conjuntos, para los abrigos. Creo que es un color que evoca mucho el minimalismo y que es utilizado mucho por la alta gama, es decir, desfiles como Prada también lo vimos, y creo que es uno de los tonos comodines para toda la vida. Quiere decir elegante, el café es espectacular. No sé si viste mi haul de H&M, que te lo pongo aquí en una tarjetita. Ahí les enseñé una camisa con una falda que tiene esta textura como piel charolada, que la verdad está súper lindo, se ve diferente, se ve a más y se ve muy como de calidad de desfiles. Entonces creo que son texturas que a no todo el mundo le gustan, porque a muchas personas les gusta como, ya saben, tejidos naturales, algodones, lanas, todo este tipo de tejidos, pero también son alternativas cuando queremos algo más moderno, ¿no? Algo que se vea verdaderamente trendy, que sea del momento y que sea de temporada. Chicas, estas son las opciones para verte siempre arreglada pero elegante. Si estás buscando vestidos para las fiestas, para Navidad, para Año Nuevo, para las posadas, para las cenas, creo que te puedes ir por estos tonos, y son vestidos y colores de moda y colores básicos para toda la vida que te van a hacer, si estás en el caso de que quieres ir a comprar algo, rentar algo, que ahora se utiliza muchísimo rentar, bueno, lo que puedes hacer es tenerlos para mucho tiempo, y verdaderamente son recuerdos de fotos que no se van a ver como, ay, la que se puso el tono rarísimo. No, son tonos verdaderamente diferentes, en algunos casos como el verde aceituna, pero que tienen algo que se llama elegancia atrás de ello, porque están verdaderamente bien logrados. Obviamente Pantone es quien se encarga de hacer todos esos colores, y ojo, estos colores los puedes utilizar ya sea si me ves en Estados Unidos y tienes ese tono bastante blanco con fondo de cabello amarilloso, si perteneces a mi comunidad latina con tonos un poquito más bronceados, más profundos, más morenos. Todos estos colores verdaderamente son ideal. Acuérdate que dentro de cada color hay muchas tonalidades y siempre hay uno que te va a funcionar. Chicas, gracias por su like. Platíquenme qué color es el color por el cual se irían ustedes, dónde ven ustedes sus vestidos de fiestas, qué colores van a escoger, tienen eventos, piensan en alguna de estas opciones. Me encantaría saberlo porque me encanta leerlas. Muchísimas gracias por suscribirse si eres nueva por aquí, y gracias por ver mi contenido de moda, y no te olvides que tenemos martes de belleza y membresías aquí abajo. Les mando un besote, gracias por su like y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.